Presentaremos un algoritmo con if simple con la finalidad de presentar la teoría que ya se dio anteriormente. En este algoritmo se nos pide leer dos números e indicar cuál de esos dos números es mayor. Nosotros vamos a hacer el análisis y en el análisis debemos definir las entradas, procesos y salidas. Las entradas son los valores de los dos números, porque si no, no los podría comparar. El proceso es la comparación entre A y B para determinar cuál es mayor. Y la salida, una vez que se determina cuál es mayor, pues indicar que ese número sería el mayor. Entonces, vamos a necesitar como entradas dos números. No hay ninguna restricción, así que pueden ser dos números cualesquiera. Aquí al primer número le llamamos A, aunque puede ser otro nombre cualquiera, X1, N1. Y al segundo número le llamamos B. Y con esto se concluyen las entradas. En los procesos tenemos la comparación y la salida, de forma que comparamos A con B en cualquiera de las comparaciones que sean pertinentes para determinar cuál de los dos es mayor. En este caso, proponemos que A sea mayor que B. Entonces, ese sí corresponde a un if. Si A es mayor que B, entonces, ¿verdad? Mostrar A es mayor. En otro caso, significa que A no es mayor que B, entonces sería B el mayor si los números son diferentes. Vamos a partir del supuesto de que el usuario da dos números diferentes, porque en caso de que dé dos números iguales, como A no es mayor que B, nos va a mostrar que B es el mayor. Entonces, con esto concluimos lo que sería el análisis, porque estamos determinando las entradas, los procesos y las salidas. Vamos a hacer el diagrama de flujo. Todo diagrama de flujo debe de empezar con la indicación del inicio y de acuerdo a lo que vemos en nuestro análisis, nosotros tenemos que leer el primer número y el segundo número, por lo que vamos a tener dos procesos de lectura, uno para A y otro para B. Y observen que como nosotros estamos declarando estos números en las entradas, pues quiere decir que van a ser otorgados por el usuario. Y este símbolo que significa leer, y leer que en código corresponde con una instrucción input. Después pasamos a lo que sería el sí, la comparación, ¿verdad? Que aquí nosotros al presentar el rombo sabemos que se trata de un while o de un if. Dentro del rombo va a ir una condición que generalmente va a ser la comparación de dos valores o más. En este caso, los únicos valores que tenemos son A y B y debe de haber congruencia entre la condición propuesta aquí y lo que nosotros ya habíamos propuesto en el proceso. Entonces, ¿cómo sé que es un if? Porque tiene sus salidas laterales. A la izquierda el sí, porque recordemos que el diagrama se lee de arriba abajo y de izquierda a derecha. Es decir, las primeras instrucciones están arriba y conforme van hacia abajo son las últimas. Y en la izquierda va la primera instrucción y a la derecha las últimas, ¿no? Entonces, en este caso, el sí siempre se hace de manera inmediata a la sentencia if. Y el sí corresponde entonces a indicar que A es el mayor, porque eso ocurre cuando la condición A mayor que B es verdadera. En este caso, ya concluimos lo que sería el bloque sí y ahora hay que cambiarse al bloque no. Es decir, cuando
la condición A más B no es verdadera. Y en este caso, haríamos la impresión de que B es mayor y ya acabamos con el bloque del no. Ahora debemos de cerrar el if. Recordemos que el if dijimos que era un bloque y este bloque tiene un inicio en la declaración del if y tiene un final cuando nosotros cerramos el if. Así es como declaramos el final del if en el diagrama de flujo. Y podemos continuar entonces con las siguientes instrucciones, que en este caso ya se concluyó porque solo era determinar cuál es el mayor. De forma que si A es mayor, el flujo que seguirá el diagrama de flujo será así. Termina al pasar por la instrucción del sí, pero si la condición es falsa, el flujo será por la negación de la condición, es decir, por la rama del no. De modo que no puede pasar por los dos a la vez, pasa solo por uno. De esta forma, teniendo así ya nuestro diagrama de flujo, podemos pasar a la prueba de escritorio. La prueba de escritorio es la simulación o la realización de los cálculos a mano y hay que poner la lista de variables y los valores que tienen. En este caso solo tenemos dos variables, A y B. Entonces, para simular el proceso, aquí se está pidiendo al usuario que dé un valor de A. En la primera instrucción vamos a otorgar un valor. Es un número arbitrario. Entonces, pues decidamos, no sé, que A vale 5. Lo mismo si seguimos el flujo para la siguiente instrucción, que es B. Y ahora digamos que B es 2. Se hace la comparación. 5 es mayor que 2, sí. Entonces yo debo de decir que A, es decir, 5 es el mayor, ¿verdad? A es mayor y ya acabó el programa, porque una vez que pasa por esta salida, continúa el flujo y se sale. Entonces, si yo repito la prueba de escritorio para otro caso, ahora digo que A vale 10 y que B vale 25, entonces el flujo será por el lado del no, porque la condición preguntaría si 10 es mayor que 25 y eso no ocurre, por lo tanto se viene por el lado del no y en este caso B es mayor. Y esa es la prueba de escritorio, presentar el registro de las variables con los valores que puede asumir. Ahora pasaríamos al código. Recordemos que para el código es importante identificar que cada símbolo nos va a dar una línea en el código. Así que numeramos los símbolos, en este caso el primer símbolo que es la lectura de A. El flujo nos indica que el siguiente símbolo es B y el flujo llega hasta la definición de la sentencia if. El flujo va a seguir por el lado del sí, porque las instrucciones del sí siempre deben de estar presentes en la declaración de un if y el sí se ejecuta inmediatamente después del if. Por lo tanto, la impresión de que A es mayor sería la siguiente instrucción. Ya acabé con el lado del sí y ahora me debo de pasar al lado del no. ¿Cómo le indicamos esto a MATLAB? Pues con el else, ¿verdad? El else indica que ya terminamos con la rama del sí y nos pasamos a la rama del no. Y entonces ahora declaramos que B es mayor. Y si se dan cuenta, ya concluí el lado del no. El lado del no implica que ya concluí el lado del sí. Entonces ahora lo que me falta es cerrar la estructura y eso se hace con un end.
en la línea 7. Estas líneas, si nosotros las pasamos al código en MATLAB, pues nos van a dar lo siguiente. Recordemos que esta estructura es de lectura, este símbolo, y ese símbolo corresponde a un input, y que el input va a leer un valor que se va a asignar en la variable A. Por lo tanto, nuestra primera línea de código sería la variable en la que guardamos el valor igual a input, ¿verdad? Que corresponde a una lectura, indicando que el usuario es quien va a escribir el valor que se solicita, y el texto que le va a aclarar al usuario qué es lo que debe de hacer en ese momento, que sería escribir el primer número o un número cualquiera, ¿verdad? La segunda instrucción es muy similar. De hecho, cambia porque ahora la variable es b y le estamos avisando en el texto que es el segundo número. Ahora, si nosotros seguimos el flujo, ya hicimos el 1, el 2, y ahora vamos con la línea 3, que es la declaración de la sentencia if. If porque este símbolo corresponde, como ya habíamos dicho, a un if porque tiene salidas laterales. Entonces, la condición que nosotros propusimos es que A es mayor que B, y eso viene desde el análisis al diagrama de flujo y al código. Es decir, debe de haber congruencia en las declaraciones que se hacen en los procesos anteriores. Entonces, recordemos que después de la sentencia if, se hace lo que está del lado del sí, que en este caso es la salida de que es mayor el valor de A. Utilizamos un comando fprintf y entre apóstrofes tenemos el texto, y observamos que hay un especificador de salida. Este especificador de salida indica que aquí va a ir el valor de una variable. Yo ya concluí aquí mi texto. Diagonal n dice o indica que se va a dar un salto de línea. Entonces, coma A. Este valor, el valor de A, se va a colocar en el especificador de salida. Hacemos lo propio para el lado del no, pero para irnos al no, tenemos que escribir un else, que eso corresponde con la instrucción 5, que nos dice que el flujo concluyó en el sí y ahora se va al lado del no. Y en la instrucción 5 lo que se hace es ya pasarnos al bloque del no, y en la 6 observen que el texto es igual, igualito, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia? El valor que está reportando. En el primer fprintf es A, en el segundo es B, ¿verdad? Y entonces, en este caso nos indica que B es el mayor. Y como ya acabamos la rama del no, pues únicamente concluimos con un end. Y este sería el código que, si nosotros sabemos leer el diagrama de flujo, el diagrama de flujo nos fue diciendo qué instrucciones corresponden. Así, cuando yo veo este símbolo, yo ya sé que se trata de un fprintf o un disp. Si nosotros observamos nuestro ejercicio, nos faltó considerar cuando A sea igual que B, porque esto podría ocurrir. ¿Cómo podríamos atender y resolver esa situación? Pues uno, introduciendo diferentes números y validarlo, ¿verdad? Se tendría que validar, pero aún no hemos visto el tema de validación. Y otro sería considerar, ¿verdad? En el diagrama de flujo, en nuestro programa, el caso de que sean iguales, ¿verdad? Es decir, que mi algoritmo me tendría que decir
si hay un valor mayor o si son iguales. Este es el que vamos a desarrollar a continuación, porque en el primero, donde necesitaríamos validar, todavía necesitaríamos explicar la estructura while.